Las prioridades de tu vida afectan en gran parte tu vida espiritual. Hay muchas actividades, muchas responsabilidades en tu vida que son importantes, que debes atender, pero no son lo más importante en tu vida. Por ejemplo, debes atender tu trabajo. Es una prioridad de acuerdo con la palabra de Dios. Dios te provee primordialmente para tus necesidades físicas, materiales a través del trabajo. La familia obviamente está antes del trabajo. Tienes que cuidar de tu familia, sus necesidades, no solo en el área material. Y también el ministerio es otra prioridad después de esas dos. El estar sirviendo conforme a tu capacidad a la iglesia local en la que Dios te ha colocado. Son responsabilidades muy importantes en tu vida. Debes atenderlas. Pero también debes tener cuidado de que no lleguen a ser un estorbo para la prioridad más importante en tu vida. ¿Cuál es esa prioridad? Exactamente, tu relación con Dios. Y tu relación con Dios es cultivada primordialmente a través de dos maneras, dos disciplinas que Dios ha establecido en su palabra. ¿Cuáles son esas disciplinas? En primer lugar, el estudio de ¿qué? De su palabra, tu estudio personal. En segundo lugar, Dios habla a ti a través de la interpretación correcta de su palabra. Y en segundo lugar, tú hablas a Él a través de ¿qué? De la oración. Esas son las dos prioridades de todo cristiano, porque a través de estas prácticas, estas disciplinas, es como cultivas tu relación con Dios. Y eso es lo que encontramos en el texto que estudiaremos el día de hoy aquí en Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7. Hechos 6, versículos 1 al 7 nos presentan un gran texto. Si me acompañan aquí, Hechos 6, versículos 1 al 7, uno de nuestros textos favoritos en toda la palabra de Dios, y verán por qué en un momento. Hechos 6, versículos 1 al 7. Aquí escribe Lucas, el autor de Hechos, guiado por el Espíritu de Dios, diciendo: En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Al continuar con nuestro estudio de este gran libro de Hechos, llegamos al capítulo 6. Vamos a tomar este capítulo iniciando el día de hoy y realmente necesitamos tomar los capítulos 6 y 7 juntos, aunque hoy únicamente cubriremos los primeros 7 versículos del capítulo 6. Aquí en Hechos 6 y 7, Hechos capítulos 6 y 7, para que tengan una idea del panorama general hacia donde vamos en estos capítulos, Hechos 6 y 7 presentan un patrón a seguir en dos tipos de situaciones. Un patrón a seguir en dos tipos de situaciones. Vamos a ver en primer lugar cómo enfrentar el crecimiento en Hechos 6, 1 al 7, lo acabamos de leer. Y en segundo lugar, vamos a ver cómo enfrentar el sufrimiento en Hechos 6, 8 al 7, 60.
Estas son las dos situaciones que presentan estos dos capítulos. Y el día de hoy vamos a ver cómo debes actuar, en primer lugar, al enfrentar crecimiento. Al enfrentar crecimiento. Allá en capítulo 6, versículos 1 al 7, lo vamos a ver. La iglesia aquí está creciendo. Sin embargo, los principios que encontramos aquí tienen gran aplicación, como lo veremos, implicaciones prácticas ricas para nuestra vida diaria. Entonces, aquí en Hechos 6, 1 al 7, encontramos un problema que los apóstoles enfrentan debido al gran crecimiento que está enfrentando la iglesia. Noten cuándo sucede esto en Hechos 6, versículo 1. En aquellos días, una pausa ahí, ¿qué días? Bueno, Lucas, el escritor de Hechos, no nos da fechas exactas, pero calculando a partir de lo que vemos más adelante en Hechos, probablemente aquí en Hechos 6 estamos entre el año 30 y 35 después de Cristo. ¿Recuerdan cuándo murió el Señor? En el año 30. Entonces, probablemente estamos entre esos 5 años, no más, después de la muerte del Señor, 30 y 35 después de Cristo. Y es en aquellos días, dice Lucas, probablemente entre el 30 y 35 después de Cristo, versículo 1, como creciera el número de los discípulos. Ahora, ¿qué tanto creció el número de los creyentes? Recuerdan, lo vimos en las últimas 2 semanas, el texto no nos da un número exacto, pero en el 4:4 habían 5,000 hombres, contando a las mujeres, probablemente habrán llegado a 10,000 o más. Entonces, realmente la iglesia ha crecido. Y es probable, algunos comentaristas dicen que esto llegara hasta más de 20,000. Entonces, esta primera iglesia allá en Jerusalén ha experimentado un crecimiento exponencial. Probablemente 10 a 20,000 personas allá por el 30-35 después de Cristo. Y noten, este crecimiento trajo sus desafíos. Versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. ¿Quiénes eran ellos? Estos eran judíos que habían vivido fuera de la tierra de Israel, los helenistas, los judíos helénicos o helenistas, influencia griega en un sentido. Entonces, hubo murmuración de los judíos griegos, noten contra quién, versículo 1, contra los hebreos. Estos eran los judíos que habían nacido en la tierra de Israel. Noten en términos raciales, recuerden que hasta aquí la primera iglesia está constituida solo por un grupo étnico. ¿Cuál es? Judíos. Hay algunos que han nacido fuera de la tierra de Israel, otros nacieron ahí, pero todos son judíos. Y nos dice el versículo 1 que hubo murmuración de los judíos que habían vivido fuera de la tierra de Israel contra los judíos que nacieron en la tierra de Israel. Estos son cristianos, aquí ya, creyentes, parte de la iglesia. Este era el problema, versículo 1 al final, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué es esto? Los judíos creyentes griegos consideraban que las viudas de ellos, las judías cristianas griegas, no estaban recibiendo lo que la iglesia les daba para vivir diariamente. Ahora, ¿cómo y cuánto les daban? El texto no nos dice. Pero está a punto a que la iglesia cuidaba de qué grupo de personas. Sus viudas, claro, sus viudas. Ahora, por ser todos estos creyentes de trasfondo judío, sin duda reflejaron el cuidado que Dios tiene hacia las viudas en el Antiguo Testamento. Y esto es expresado una y otra vez en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento enseña que las viudas tienen una necesidad particular de protección. Dios tiene un cuidado especial de los necesitados y las viudas. Observen uno de los más hermosos textos acerca de este tema, y en el Salmo 68, Salmo 68, versículo 5, si me acompañan. Salmo 68, versículo 5, noten esta hermosa frase. Salmo 68, 5. Nos dice el texto que Dios se identifica, noten qué hermosa referencia. Padre de huérfanos y defensor de ¿quiénes? De viudas
es Dios en su santa morada. ¡Qué verdad! Esto es reiterado desde el Pentateuco. Allí en Éxodo 21 al 24, por ejemplo, se mencionan los huérfanos, los extranjeros y las viudas juntos, mostrando que Dios tiene una atención especial. Allí en el Pentateuco lo expresó así para Israel en esa época, hacia estos tres grupos de personas, huérfanos, extranjeros y viudas. ¿Por qué? Porque en esa sociedad eran las personas más que necesitadas, más vulnerables. Aún en nuestra época, quizá no como Israel, una mujer sola, una mujer viuda que no tiene un marido que la apoye, hablando en particular como en términos de 1 Timoteo 5, lo veremos en un momento, una mujer que ha perdido su marido, sea por divorcio, abandono, muerte, es una mujer que está en una situación de necesidad diferente, mayor a la del resto de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, Dios lo sabía, en el Antiguo Testamento sabía que las viudas eran objeto potencial de abusos, y por eso, de hecho, lo pueden ver más adelante en Deuteronomio 24, 17 y 18, Dios enfatiza a Israel que ellos tenían que aplicar la justicia de manera imparcial, no porque fuera una viuda, alguien no influyente, necesitado, sin que hubiera alguien atrás de ella para apoyarla, debían abusar de la justicia y quizás beneficiar a aquel que era más influyente. De hecho, Deuteronomio 17 y 19, Deuteronomio capítulo 17, versículo 19, nos dice que el que no aplicara de manera imparcial la justicia, aun cuando se tratara personas no influyentes como viudas, extranjeros o huérfanos, el que no aplicara la justicia de manera imparcial sería objeto del juicio de Dios. Entonces, probablemente estos cristianos, de la primera generación de cristianos todos judíos, fueron influenciados por el Antiguo Testamento, porque ellos entendían a la luz del Antiguo Testamento la prioridad que había de cuidar a quienes, a las viudas. Pero también como iglesia, recuerdan, había un amor unos a otros como personas que habían sido regeneradas por Dios. Lo vimos en Hechos capítulo 2, recuerdan Hechos capítulo 4. La gente vendía sus propiedades, lo ponía a los pies de ¿quiénes? De los apóstoles, para que se repartiera de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y probablemente esas personas a quienes también se distribuía eran ¿de qué grupo? Viudas. Ahora, si esa primera iglesia cuidaba de las viudas, la pregunta es, ¿debemos nosotros hacer lo mismo? ¿Es esto normativo o como en otras partes de Hechos es algo histórico, esto es descriptivo, único para esa época? En otras palabras, ¿es esto algo que fue solo de la primera iglesia o es algo que debemos aplicar en nuestra época? Lo debemos aplicar, ¿cómo sabemos? Vayan a 1 de Timoteo 5. 1 de Timoteo 5, versículos 3 al 16. Este texto lo estudiamos ya hace varios años atrás. Pueden solicitar los CDs si quieren estudiarlo a detalle, o les podemos recomendar otros libros. No vamos a entrar en una explicación detallada, solo recordarles lo que Pablo dice. Y recuerden, aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo. Aquí ya en la sección del capítulo 5 y 6, Pablo le dice a Timoteo que tuviera cuidado de varios grupos de la iglesia en Éfeso, en donde Timoteo estaba ahí como pastor, como delegado apostólico de Pablo. Y uno de esos grupos que tenía que atender Timoteo eran las viudas. Ahora, allí en el capítulo 5, versículo 3, noten lo que dice Pablo. Honra a las ¿qué? Viudas, que en verdad lo son. Ahora, un punto importante. Aquí en el contexto de 1 de Timoteo 5, 3 al 16, una viuda no es una mujer como en nuestra cultura contemporánea que perdió a su marido porque murió el marido. No. Aquí el sentido de la palabra viuda en 1 de Timoteo 5, 3 al 16 es más amplio. Se refiere a una mujer privada de marido y perdió a su marido. Pudo haber sido porque murió el marido, porque se divorció el marido de ella, porque la abandonó, porque quizás está encarcelado el marido.
Entonces, muy importante entender el sentido de esta palabra viuda. Es mucho más amplio. Podríamos aplicarlo en términos contemporáneos aún en nuestra época. Se puede aplicar en general a mujeres o madres solteras. Mujeres que por alguna situación tuvieron un marido, tuvieron quizás al papá de su hijo, aún hubiera habido una relación de pecado, pero finalmente están solas, están en una situación vulnerable, no tienen la flexibilidad que un soltero de irse quizás a buscar un trabajo, etcétera, sino que tienen que sostener su vida, la de su hijo o hijos, y no tienen el apoyo de un hombre que esté tras ella, apoyándole emocionalmente, materialmente, espiritualmente. Entonces, este pasaje es muy aplicable a nuestra época. Y noten lo que dice Pablo aquí, 1 Timoteo 5, versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Versículo 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, versículo 6, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y sigue adelante Pablo y habla, note en versículo 11, por ejemplo, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo quieren casarse. No que está mal el casarse, es una mujer que perdió a su marido y en el momento del dolor emocional dice, ya no me vuelvo a casar, voy a servir a la iglesia, pero después normal, como una mujer joven, tiene deseo de casarse y en ese sentido viola su compromiso de servir a Cristo a través de servir a la iglesia de manera única, singular. Entonces Pablo dice, no admitas ellas, sino que a ellas, cuando ya quieren casarse, se van a casar, versículo 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Esto es por haber violado su compromiso de que no se iban a casar. No es que se iban a volver monjas, es que simplemente pensaban que ya no se iban a volver a casar. Y por eso Pablo dice, cuidado con ellas, espera. No las sostenga la iglesia como si ellas no pudieran volverse a casar. Hacen eso. Y por eso Pablo dice, versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque versículo 15, ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y concluye Pablo, versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Observen esa frase que se repite aquí varias veces. Versículo 16, las que en verdad son ¿qué? Viudas. Versículo 3, que en verdad lo son. ¿Notan ahí? Y entre otras. El punto aquí es que, en resumen, Pablo está diciendo, mucha atención, solo una viuda, una mujer que ha sido privada de su marido, quizás por divorcio, encarcelamiento, abandono, muerte. Solo una mujer de estas características, que no tiene parientes que la puedan ayudar y que es una mujer creyente y piadosa, solo este tipo de mujer debe ser sostenida económicamente ¿por quién? Por la iglesia. Es un privilegio y responsabilidad. Y así ha pasado, por la gracia de Dios, a lo largo de los años, aquí en la iglesia han llegado a haber hermanas que están en una situación precaria y que encajan con esta descripción y después de analizar su situación, se les ofrece ayuda. Y se les ofrece ayuda para apoyarlas económicamente. O quizás por un momento temporal en lo que están saliendo de una situación o una etapa en su vida. Y de nuevo, noten, esto es una prioridad. Y esto refleja de nuevo la compasión de Dios desde el Antiguo Testamento, aunque eso era la ley mosaica, no se aplica a nosotros en nuestra época, pero noten, la actitud de compasión de Dios hacia las viudas es igual en el Antiguo y Nuevo Testamento, como lo confirma este texto. Entonces, si tú en tu familia tienes alguna
mujer viuda en términos de 1 Timoteo 5, una mujer que está privada de su marido, tiene hijos, y aunque a lo mejor es joven y quiere casarse y está orando por ello, bueno, es una gran bendición si puedes apoyarla conforme a lo mejor de tu capacidad. Dices que se busque un trabajo. Bueno, probablemente se puede buscar un trabajo, pero ten cuidado que no le empujes a que ya perdió papá y ahora va a perder a la mamá porque la mamá está trabajando 12 horas al día y está peor la situación, ¿no es cierto? Entonces, es un privilegio que refleja la compasión de Dios cuando tienes un pariente, cuando tienes un conocido que es una mujer privada de su marido, otra vez por divorcio, abandono, encarcelamiento, muerte, y ella necesita apoyo, que tú la apoyes. Nada de que es una floja, que se busque chamba a esta señora. No, 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 no. Lo mejor que le puedes hacer es ayudar conforme a tu capacidad. Y recuerda, si estás en esa situación como mujer sola, es una situación sumamente difícil. Y estamos aquí para orar, apoyar conforme a nuestra capacidad, obvio como iglesia, así debe ser. Esa debe ser la actitud. ¿Por qué? Porque bueno, a lo mejor sí se busca un trabajito ahí de tal manera que no descuide a su hijo, a su hija, a sus hijos, y lo que le falta a lo mejor le ayuda a alguien que lo conoce, o si no a lo mejor la iglesia. ¿Se dan cuenta? Los principios están ahí. Ya la aplicación demanda sabiduría para cada caso. Pero el punto de fondo aquí noten es la compasión que debe caracterizar a la iglesia, al cristiano, hacia mujeres solas. Muy importante esto. Ya llegó mi abuelito, hombre, es la amargada, no le hagas caso. Mi tía, la pobre, es una solterona, se ha querido casar por 40 años y vela. Tienes que tener cuidado, tienes que ser respetuoso. Entiendo, las bromas familiares tienen su lugar con prudencia, pero nunca cultivar en ti una actitud de orgullo, de menosprecio. Recordar que una mujer sola está en una situación sumamente difícil. Obviamente compasión hacia las mujeres en general, las solteras también, claro, pero aquí estamos hablando en particular de las viudas en términos de 1 Timoteo 5, porque de eso está hablando Hechos 6. Entonces, regresando a Hechos 6, noten, Dios está haciendo crecer a la iglesia. Y noten, hermanos, tuvieron sus problemas. Ahí estaban los judíos griegos diciendo que los judíos hebreos no proveían para sus viudas como debían. Y noten, tuvieron un problema. Ahora, ¿quiénes son los líderes de esta iglesia en Hechos 6? Los apóstoles. Si ellos tuvieron problemas, ellos que fueron dotados de una manera única por el Señor, recuerdan, Dios hacía milagros a través de ellos, Dios los usó a varios de ellos para escribir el Nuevo Testamento, tuvieron problemas en su congregación. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿No es cierto? Digo de nuevo, para poner los pies en la tierra, ¿no? Agradecemos al Señor por el crecimiento que nos da a cualquier congregación, pero estamos conscientes de los retos que tiene. Si ustedes, que son poco más de 200, le sacan a algunos de nosotros canas y a otros nos aceleran el proceso de la calvicie, imagínense con más de 5,000 personas. Es broma, hermanos, los queremos, no crean que son ovejas negras. Entendemos que son un regalo de Dios al Hijo, son un privilegio, los amamos, buscamos hacer nuestro mejor esfuerzo, descansando en la realidad de que, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Así estábamos con esta noticia, recuerdan la semana pasada que dijo Roger y lo vieron, se canceló un estudio porque nos tiraron una pared y no cabemos ya de por sí y estamos orando, créanos que no ignoramos, pero el lunes en nuestra junta semanal ahí de pastores, ¿qué hacemos? Oremos y demás y finalmente recordamos de quién es la iglesia. ¿Nuestra? No, ¿de quién es? De Cristo. Y Él ha prometido, Efesios 5 dice, cuidarla y sustentarla. Entonces, tranquilos, nosotros cumplimos nuestra responsabilidad, hacer lo que está de nuestra parte por servirlos de la mejor manera posible, someternos a su guía a través de su palabra, pero descansamos en Él. Si no, imagínense, no podremos dormir, ¿no es cierto? Entonces, Hechos 6, 1, la iglesia está creciendo. Los judíos griegos dicen que sus viudas están siendo desatendidas. ¿Y cómo respondieron los apóstoles a este problema? Versículo 2, noten.
¿Qué hacen? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Una pausa ahí. Hacen una junta de todos. La implicación es que en el versículo 1, noten ustedes, de Hechos 6 no se nos dice que le fueron a decir a los apóstoles, ¿no? Simplemente hubo murmuración. Y en el 2 los 12 convocan a la multitud. No se quedan con los brazos cruzados, ¿se dan cuenta? No es que, bueno, Dios es soberano, ay Señor, arregla todo este problema entre los judíos griegos y los judíos que no son de influencia griega. No, hacen algo al respecto. Y convocan a la multitud, versículo 2, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Noten qué declaración. Dicen, no es justo. La palabra griega que se traduce aquí en Reina Valera 60, justo es, no es deseable, no es agradable, no es agradable que dejemos la palabra de Dios. Esto es, que descuidemos, que hagamos a un lado la palabra de Dios y añaden, para servir a las mesas. Estas mesas, de acuerdo con Mateo 21, 12, se usaban para comer o para asuntos administrativos. Entonces, los apóstoles respondieron a este problema de que las viudas griegas eran desatendidas, diciendo que ellos no podían atender ese asunto. ¿Acaso fue arrogante o desconsiderado de su parte decir esto? Claro que no. ¿Cuál fue la razón? No era justo, no era agradable a Dios que descuidaran ¿qué? ¿Qué dice ahí? La palabra. Esto significa que no descuidaran la predicación de la palabra de Dios, que sin duda habría incluido su estudio del Antiguo Testamento y su meditación. Entonces, hermanos, no podían servir a las mesas y concentrarse en el estudio y la predicación de la palabra de Dios. No podían dejar el estudio y la predicación por servir a las mesas. Recuerdan en Hechos 2:42, la primera iglesia perseveraba en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. Tenían que estudiar, tenían que meditar. Los mismos que aquí dicen, no podemos dejar la palabra de Dios por servir a las mesas, son los mismos que enseñaban a la iglesia. Hermanos, aquí hay un principio universal. Ellos no dejaron la palabra de Dios porque era su ¿qué? Prioridad, era lo más importante para su vida y para la vida de la iglesia. Ahora, hermanos, esto sí es un principio universal para todo líder, todo pastor, de toda congregación local a lo largo de la iglesia y ciertamente a nivel personal para todo cristiano. El estudio, la oración, el estudio de la palabra de Dios, la oración, es la prioridad en tu vida. Dice alguno, ¿cómo sabemos? Vayan a 1 de Timoteo, ahí hay muchos textos, pero quiero que vean esto. 1 de Timoteo 1, noten desde el versículo 3 lo que le dice Pablo a su amado discípulo. 1 de Timoteo 1, 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen ¿qué? Diferente doctrina. Timoteo, te dejé ahí para que confrontes a los falsos maestros. Allá hay un aspecto de enseñanza que tenía que llevar a cabo Timoteo. Versículo 18, noten. 1 Timoteo 1, 18. Noten, y aquí está hablando Pablo, recuerdan de cómo pelear la batalla espiritual. Y dice, 1 Timoteo 1, 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Esto es, pelea la buena batalla. ¿Cómo lo vas a hacer, Timoteo? ¿Cómo se pelea la buena batalla? Versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia. La fe aquí se refiere al contenido de doctrina. Manteniendo la doctrina sana y una vida santa que se alinea con la doctrina sana y por ello tienes una conciencia ¿qué? Buena, limpia. Así se pelea la batalla espiritual. Con doctrina sana, con obediencia a esa doctrina.
Esto, así era como peleaba la batalla espiritual, esa es la prioridad. Y ahí noten en el capítulo 3, versículo 2, cuando le dice a Timoteo cómo identificar a hombres que Dios ha dotado, Dios ha llamado para servir como pastores de la iglesia, le dice en 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo, es una manera de referirse a un pastor, obispo se refiere a la función de supervisión, pastor que alimenta al rebaño, anciano a su madurez espiritual, son términos que ven a la misma persona, misma responsabilidad desde diferentes ángulos. Pero es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y ¿qué más? Apto para enseñar. Y hasta el versículo 7, recordarán, le dice, mira, Timoteo, el que aspira a ser pastor tiene que ser irreprensible en 4 áreas. Su vida personal, su vida familiar, su vida pública, su testimonio, su madurez espiritual. Y si leen la lista hasta el versículo 7 son virtudes, no pendenciero, no avaro, etcétera, que gobierne bien su casa. La única habilidad de la que habla aquí Pablo hacia Timoteo es que sea apto ¿para qué? Para enseñar. No dice para administrar, que sea un visionario Timoteo, que sea un buen mercadólogo. No, que sea un buen motivador. No, como muchos en el mundo en la actualidad creen que esa es la manera de hacerlo. Que sea un líder natural. No. Que sea un hombre que mueva las masas, influyente. No. Que sea apto ¿para qué? Para enseñar. Allá adelante noten en el versículo 14 y 15. 1 Timoteo 3, versículos 14 y 15. ¿Cuál es la prioridad de la iglesia? Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. No es de la sociedad, no es de la ayuda humanitaria, primordialmente es la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Esa es la misión primordial de la iglesia local. Diseminar la palabra de Dios a través de la predicación y enseñanza de la misma mediante hombres bíblicamente calificados, de acuerdo con 1 Timoteo 3, 1 al 7. Ahí noten en el capítulo 4, le da instrucciones personales y le da del 4:6 al 16, recordarán, las cualidades de un pastor de excelencia. Y le dice Pablo a Timoteo en este contexto, 4:6. Ya en el 4:1 al 5 le dijo, mira, cuidado con la apostasía, cuidado con la falsa doctrina, se lo vuelve a decir. Y en el 4:6, si esto que enseñas a los hermanos, obviamente la sana doctrina, serás buen ministro, un siervo excelente de Jesucristo, es la idea ahí. ¿Quién es un buen ministro, un siervo excelente de Jesucristo? Nutrido, aquel que está nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahí está. ¿Los apóstoles entendían esto? No puedes dar lo que no tienes. Un pastor de excelencia, y esto se puede aplicar a un cristiano de excelencia, es aquel que está nutrido, espiritualmente nutrido de la palabra de Dios. ¿Qué es estar nutrido? Obviamente es una metáfora. Que entiendes, estudias, conoces, te sometes a la palabra de Dios. Esa es la idea. Y de esa nutrición, de esa fortaleza espiritual, brota, ¿no es cierto?, para servir a la iglesia. Los apóstoles lo sabían. Noten ahí en el versículo 13, le vuelve a decir, entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? En juntas, campamentos, Timoteo. Ve a visitar a la gente. No que esté mal eso. Lo prioritario. Entre tanto que voy, ocúpate en 3 cosas. La lectura, la exhortación y ¿qué? La enseñanza. Esto es una definición breve en un versículo de predicación expositiva. Lo que hacemos cada domingo. Lee la palabra de Dios. Exhorta a la gente a que la aplique, exhortación, enseñanza sistemática, la enseñanza sistemática.
La lectura aquí involucra también la explicación. Entonces, hermanos, esto está por todos lados. Hay muchas más, por ejemplo, lo pueden apuntar. Bueno, vayan al 5:17, ya los iba a dejar, pero uno más. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente o especialmente los que ¿qué? ¿Trabajan en qué? Predicar y enseñar. Todos los ancianos deben ser dignos de doble honor, se refiere a respeto, remuneración económica. Con esto no es para, no le estoy diciendo cáiganse, hermanos. No. Es nada más para mostrar la prioridad, aunque es una responsabilidad de acuerdo al texto. Y dice especialmente los que trabajan. Copiao es el verbo que se usa ahí en griego de trabajar, se traduce trabajar. Es trabajar al punto de sudar y quedar agotado. Cualquier persona, aun cuando no seas pastor, si estudias la palabra de Dios para entenderla correctamente, enseñarla correctamente, sabes que es un esfuerzo sumamente ¿qué? Agotador, demandante. Pero por la gracia de Dios se lleva a cabo y su fruto es invaluable porque Dios es el que usa su palabra, ¿no es cierto? Para producir salvación, para producir santificación. Pero noten, esta es la prioridad. Y allá adelante lo pueden apuntar si lo quieren estudiar después. 1 Timoteo 6:2, 6:13 y 14, 6:17, 6:20, 2 Timoteo 1:8, 2 Timoteo 1:13 y 14, 2 Timoteo 2:2, recuerdan lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar que también a otros. Pablo le mandó a Timoteo en 2 Timoteo 2:2 que preparara, entrenara hombres que pudieran ¿qué? Enseñar, predicar. No le dijo, prepárate buenos administradores, prepárate buenos motivadores de nuevo. 2 de Timoteo 14:2, 14 y 15. Recuerdan en ese hermoso texto, procura con diligencia. Y recuerden, es la última epístola que Pablo le escribe a su amado discípulo. Procura con diligencia, da tu máximo esfuerzo de presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que organiza muy bien campamentos y actividades, que anda de casa en casa, de cafecito en cafecito. No, te esfuerzas para usar bien ¿qué? La palabra de verdad, la palabra de Dios. Otra vez es la prioridad. Es la prioridad. Y obvio, como Hechos 13, 7:17 nos manda a imitar a nuestros pastores, los que nos enseñan la palabra de Dios. Si son pastores que son obedientes a la palabra de Dios, entonces la prioridad en su vida va a ser ¿qué? De acuerdo con lo que estamos viendo en las epístolas pastorales. ¿Cuál va a ser la prioridad en su vida? El estudio, la proclamación de la palabra de Dios y por ende Hechos 13, 7, 17, considerad los que han hablado la palabra de Dios, ¿recuerdan? Consideren cuál es el resultado de su conducta e imitad ¿qué? Su fe. Entonces, desde el punto de vista de imitar la virtud de tus pastores, si tus pastores están dándole prioridad al estudio de la palabra de Dios, ¿qué debes hacer tú? Lo mismo, esa es nuestra prioridad. Y lo vemos igual en 2 de Timoteo 3, 2 de Timoteo 2, 24 al 26, 2 de Timoteo 3, 14 al 4, 2, Tito 1, 9, Tito 2, 1, 2, 15, Tito 3, 8. Dices, ¿para qué me bombardeas con tanto versículo? Para enseñarles, hermanos, que la Biblia una y otra vez muestra que la prioridad del ministerio pastoral en la iglesia local, desde que nació la iglesia en la época de los apóstoles, hasta nuestra época y hasta que venga el Señor por su iglesia en el rapto, la prioridad es ¿qué? El estudio y la proclamación de ¿qué? De la palabra de Dios. Esa es la prioridad. Por ello ven que por la gracia de Dios aquí nos estamos esforzando para prepararnos todos los pastores, los diáconos, todos los que enseñan para saber cómo estudiar la Biblia, para enseñar cómo aplicarla, saber cómo explicarla, porque entendemos que es una prioridad y una responsabilidad, y ninguno de nosotros quiere, de acuerdo con 2 de Timoteo 2:15, presentarnos delante de Dios ¿qué? Avergonzados. 2 de Timoteo 2:15, ¿recuerdan? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien ¿qué? La palabra de verdad. En otras palabras, la implicación es, ¿quién es aquel que delante de Dios, hablando de pastores, va a estar delante de Dios sin vergüenza alguna?
El que usa bien que la palabra de verdad, porque hizo su máximo esfuerzo para qué? Trazarla bien. Y por la contraparte, la implicación de esto es que aquellos que dicen ser pastores y que están en ministerio y dando un estudio en general, que no le dan la prioridad que Dios le dé en su palabra al estudio y proclamación de su palabra, son dignos de qué delante de Dios? De vergüenza. Les debería dar vergüenza, de acuerdo con 2 Timoteo 2:15. Noten qué interesante, Pablo le pudo haber dicho a Timoteo, oye, asegúrate de estar teniendo juntas administrativas, de estar resolviendo conflicto tras conflicto en diferentes situaciones, dando consejería. Es una forma de enseñar. Todos estos son facetas del ministerio pastoral y son importantes y las hacemos con gusto. Pero 2 Timoteo 2:15 dice que lo que hace que una persona se avergüence delante de Dios, no es que no llamó a todos, no es que no tomó cafecito con todos, no es que no estuvo haciendo visitaciones en hospitales, sino que no usó bien ¿qué? La palabra de verdad. ¿Por qué? Porque todo fluye de ahí. La vida de una iglesia, la vida de un cristiano, desde pastores, creyentes, ovejas, todos, es sostenida primordialmente a través de ¿qué? De la palabra. Ese es el medio primordial de santificación que Dios usa para hacernos crecer. Así es. Entonces, yo como congregante, aunque quiero a mis pastores, disfruto estar con ellos, prefiero que estudien la Biblia en lugar de que estén comiendo conmigo 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque aunque es de bendición el convivir unos con otros, en términos de prioridades, lo que más me va a nutrir va a ser ¿qué? La palabra. Con esto no le estoy diciendo no nos llamen, no nos gusta con ustedes, no, nos encanta. Ustedes lo saben, ayer estuvimos con un grupo de hermanos, cada fin de semana todos los pastores tratan de estar conviviendo con ustedes y estamos para servirles. Es un placer, es un gozo, nos encanta. Pero como ustedes tenemos el tiempo limitado todos, ¿no es cierto? Y necesitas darle prioridad a lo que es prioritario. Y hermanos, un pastor, una iglesia que no le da la prioridad al estudio, obediencia, a la predicación de la palabra de Dios, va a empezar a actuar conforme a sus ideas. Pues por default caemos en eso, ¿no es cierto? Esa es nuestra tendencia natural. Sea un pastor, sea un cristiano en general, si no le das la prioridad al estudio y aplicación de la palabra de Dios que Dios muestra, vas a empezar a actuar como el mundo, porque no está siendo controlado por ¿quién? El Espíritu Santo, lo cual es sinónimo de estar controlado por ¿qué? Colosenses 3:16. Y no es sorprendente, vas a empezar de acuerdo a vivir a las tradiciones de tu abuelita y tu bisabuelita, y a las ideas del mundo y a lo que aprendiste en tus clases. Y es terrible, pero un pastor así y cristiano así, en el mejor de los casos, si es cristiano genuino, termina viviendo una vida superficial, se estanca espiritualmente y en el peor de los casos termina descalificado del ministerio. Es la prioridad de todo cristiano. Hermano, no puedes pensar y actuar como a Dios le agrada si no conoces su palabra. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar. No puedes crecer espiritualmente si no entiendes y obedeces la palabra de Dios. 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada ¿para qué? Para que por ella ¿qué? Crezcáis para salvación. Dices, oye, tengo 20 años luchando con el mismo pecado. Bueno, el primer lugar donde tienes que evaluar tu vida es, ¿estás estudiando la palabra de Dios? Porque, oye, pues ¿cómo no vas a estar luchando con el mismo pecado si eres un holgazán con el estudio de la Biblia? Si no le das la prioridad que merece. No puedes resistir a tus deseos pecaminosos si no entiendes y obedeces la palabra de Dios. Lo necesitamos todos. Cuando Pablo dice en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagad los deseos de la carne, recuerden, reconoce que como cristianos todavía tenemos deseos ¿de qué? De la carne. Y para resistirlos necesitas andar en el Espíritu, lo cual significa ¿qué? Someterte ¿a qué? A la palabra de Dios. Y si no estás haciendo eso, toda tu vida va a ser afectada.
vas a estar insatisfecho, quejándote, no vas a querer congregarte, si que te congregas vas a estar allá a media, no lo vas a disfrutar mucho, vas a ser voluntarioso, vas a tener problemas con tu marido, tu mujer, tus hijos, en el trabajo, todo se desprende de ahí. ¿Por qué? Porque no estás estudiando la palabra de Dios y ¿qué? Sometiéndote a ella. Es la prioridad. Y cuando no le damos esa prioridad a la palabra en nuestra vida, es evidente, ¿no es cierto? O como ya lo dijimos, empieza a actuar como el mundo. El que no tranza no avanza. Hermano, ¿qué pasó? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Pues sí, pero el que no se ayuda a sí mismo, Dios no le ayuda. Esa salió en la teología del hermano Pedrito, no está en la Biblia. Hijito, te pegaron en la escuela, pues dele más duro, mijito. ¿Qué es eso? Es que así me enseñó mi abuelita y mi tatarabuelita, y traes ahí tus costumbres y maneras de pensar no bíblicas, y lo sigues transmitiendo a tus hijos porque no estás trabajando en cambiar tu manera de pensar. Entonces, los apóstoles dicen en Hechos 6:2, no podemos dejar el estudio y enseñanza de la palabra por atender a las viudas. ¿Por qué? Porque esa era su prioridad. Entonces, ¿cómo resolvieron el problema de las viudas? Regresen la semana que entre, les digo. Si pues ya los dos están derritiendo, hermanos, ya. Llegamos al final. Oremos y seguimos, si Dios quiere, la semana que entra. Señor, te agradecemos por el privilegio que nos diste de abrir tu palabra. Gracias, Padre, por este gran texto. Gracias por recordarnos, como lo vemos en los apóstoles, ellos dijeron, no es deseable, no es agradable el dejar la palabra de Dios por servir a las mesas. Y entendemos que todos tenemos responsabilidades, hay que atender a la familia, el trabajo, son prioridades. Pero Padre, que lo que hemos estudiado hoy nos ayude a recordar la prioridad de nuestra vida. Que si no estamos cultivando nuestra relación contigo mediante el estudio de tu palabra, mediante la oración, nuestra vida va a ser afectada en el resto de las prioridades. Nuestro trabajo, relación con nuestro cónyuge, nuestra familia. Ayúdanos, Padre, a evaluar nuestras prioridades, nuestra vida, y recordar el privilegio y responsabilidad que nos has dado como cristianos de cultivar nuestra relación contigo para seguir creciendo en la lucha contra nuestro pecado, para poder crecer en nuestra obediencia y que nuestra frecuencia con la que pecamos vaya disminuyendo, aunque nuestra obediencia sea imperfecta, Señor. Para tu gloria. Amén.